Bienvenidos a La Pared Invisible, el espacio donde descubrimos esas experiencias que parecen imposibles de comprender hasta que las vives. Yo soy Kate. Y yo soy Hey. Somos esposos, emprendedores, viajeros y papás. Y en este podcast exploramos esos momentos que nos transforman, las barreras invisibles que no sabíamos que estaban ahí, pero que una vez superadas nos cambian para siempre. El tema de hoy es uno que nos ha cambiado la vida. El salto al vacío de emprender. Porque créanme, lo que imaginábamos antes de lanzarnos no se compara con lo que vivimos día a día. Sí, como cuando creíamos que podíamos planificarlo todo. Y la realidad fue que un torbellino de retos no vimos venir. Hoy vamos a hablar de esos momentos donde te chocas con esa pared invisible que nadie te cuenta, hasta que la vives en carne propia. Hablaremos de nuestras caídas, nuestros aprendizajes y sobre todo cómo romper esa barrera cuando parece que el caos está ganando. Así que si estás buscando un poco de inspiración o si sientes que hay una pared invisible en tu vida, este episodio es para ti. ¡Vamos a comenzar! Este tema lo podemos abordar de una forma o rápida, concisa o contando un poquito cómo lo hemos experimentado. Yo entendí que las cosas en el mundo se conseguían con dinero desde muy pequeñito porque me interesaba como, yo quiero eso, yo quiero aquello. Era como, no hay plata, en mi casa era como, no hay plata. Entonces entendí que si yo quería algo tocaba tener plata. Lo entendí muy jovencito. Y recuerdo que yo desarmaba mis juguetes y armaba juguetes nuevos, o sea, como que usaba los motorcitos y no sé qué. Yo me inventaba juguetes nuevos a partir de los que ya tenía. Y recuerdo que una vez yo llevé uno de esos juguetes inventados al colegio y un niño me ofreció comprármelo. Cuando me ofreció comprármelo, o sea, yo creo que esa es la mejor enseñanza que a uno se le puede ocurrir en la vida, que alguien le diga, oye, te compro eso, porque fue como, si vendo puedo tener plata. O sea, fue como rápidamente entendí. Entonces, de ahí quería como arrancar este proceso en el que uno se va dando cuenta que en la vida se necesita plata y los emprendimientos son una buena forma porque vender es una buena forma de conseguir dinero. Luego, dime. Te iba a preguntar, ¿y vendiste tu juguete? Pues figúrate que yo todo le pedía permiso a mis papás, la ignorancia. Bueno, la ignorancia no, pues yo era un niño obediente, entonces yo llegaba, me toca hablar con mis papás. Sí, cuando me pidieron el cuadre, en uno de esos episodios que contaba cuando me pidieron el cuadre, yo le voy a preguntar a mi mamá si mi mamá me deja, le decía a las niñas en respuesta. Entonces en ese momento yo le dije al niño, le voy a preguntar a mi papá, a ver el qué me dice, y pues con eso pues... Cuando llegué, papi, es que mira, un niño me quiere pagar, no sé, como 5,000 pesos me quería dar, a mí me parecía un montón. Y pues eso hace 21, unos cuantos años. Entonces, mi papá, ay, ¿cómo se te ocurre? Tú vas al colegio a estudiar, no a estar vendiendo. Y yo, papi, pero él me lo quiere comprar, yo se lo puedo vender y esa plata, con esa plata yo puedo comprar. Y no, señor, concéntrate en el estudio y nada de estar vendiendo y buscando no sé qué. Y me lo desbarató. Mi papá me desbarató muchos juguetes en mi proceso de desarrollo de diseño, de mecatrónica. Desde muy pequeñito él me botaba todo lo que yo inventaba, me lo botaba a la basura, histérico que porque yo estaba perdiendo el tiempo. Y ese fue el primer juguete que recuerdo que me botó. El caso fue que ahí como que entendí, mi papá me dijo que no, pero ahí la duda me quedó como uno puede vender, las cosas se pueden vender. Yo me acuerdo que una vez mi mamá me dijo como tú no puedes pretender venderlo todo porque el día de mañana empiezas a vender el televisor, empiezas a vender la cam, todo con tal de conseguir plata. Y no, tú tienes que tener mesura. Hay que desarrollar cosas nuevas, pero no puedes ir cogiendo lo que tengas en la casa para venderlo que porque necesitas plata. Eso no está bien. Entonces yo, ok, porque pues yo iba a vender zapatos, medias, todo lo que tenía pues con tal de conseguir plata. Y ya de ahí empecé a crecer. El siguiente recuerdo que tengo en el que yo estaba, para mí puede ser una especie de emprendimiento, fue en sexto, porque yo tenía como los compañeros con los que estudiaba y yo quería plata. Entonces a mí se me ocurrió que yo iba a armar un club en el que todos para pertenecer tenían que pagar 1,000 pesos y yo con esos 1,000 pesos, porque yo era como el administrador, yo con esos 1,000 pesos cada día iba a comprar una bolsa grande de dulces y cada día se la iba a dar a una persona distinta. Entonces yo llegué y dije, bueno, nombres, y empecé a anotar la lista y les dije, bueno, a usted le toca mañana, a usted pasa mañana, a usted después de pasado mañana. Y empecé a cada uno a asignarle el día en el que tocaba. Cada uno le tocaba cada día darme 1,000 pesos. Y resulta que yo recogí una vez, yo creo que recogí como 10,000 pesos porque un montón de peladitos se inscribieron. Yo fui a comprar y el primer día compré una bolsa, véndame
¿con qué me alcanza con? Siempre era, ¿qué me alcanza con? Y llevaba con esto, entonces deme tantas de estas, y compraba chicles, frutas, bueno, un montón de cosas, las metía a la bolsita y llegaba al colegio con la bolsita y la entregaba. Los chinos estaban matados, estaban emocionadísimos, pero yo no gasté toda la plata en la bolsa porque eran muchos dulces y para mi lógica era, no se pueden comer todos esos dulces porque se enferman. Entonces yo me quedaba con el resto de plata. Ah, Y con la plata compraba dulces para mí. Pero luego, al segundo día, ya cuando fui a comprar, mi mamá y mi papá era como, ¿y tú qué esa cantidad de dulces? ¿Y tú de dónde estás sacando plata? Las preguntas de los papás siempre para mí fue, ¿tú de dónde estás sacando plata? Y yo, pues estoy vendiendo, Claro, yo me sentía juzgado, era como si me estuviera robando esa plata de alguien. No, yo la estaba produciendo, trabajando. Pero ellos me dijeron, no, es que en el colegio no se va que no y que dejara eso. Entonces después yo llegué y empecé a devolver a cada uno sus 1.000 porque mi mamá y mi papá me prohibieron, ya no puedo seguir con esto. Entonces pues hasta ahí llegó la cadena que se había armado y fue mi primer medio emprendimiento. y tu primero, tu segundo no, de negocio frustrado. Oye, sí, y antes no me dolía. Uno con lo grande, uno va poniéndose grande y entonces sí le empieza a doler o como a frustrarse. Y bueno, sí que yo seguí en el colegio. En mi colegio había una clase que era como de manualidades, era artes. Y para ese curso, yo no recuerdo si era sexto o séptimo de bachillerato, hacíamos unas figuras en foamy, decoradas, se recortaban, se pegaban con la silicona, se pintaban por encima, no sé qué eran, y cada uno se llevaba eso para su casa. Resulta que sobraban unos retazos. Y yo había visto en las misceláneas unas manillitas con cuadraditos, muchos cuadraditos de foamy recortados perfectamente igual, y era una manillita con un cauchito. Yo lo había visto en las misceláneas, en las tiendas, pero yo tenía sobrantes de ese. Y entonces yo traté al comienzo de recortar en cuadrito perfecto, pero eso se veía no tan bien, porque pues yo decía, pues yo me la puedo hacer, en lugar de ir a pagar una, pues me la hago yo para mí. Y resulta que no se veía tan bien. Entonces lo que hice fue dejarla así como chamboncita y la llevé al colegio. O sea, yo la llevaba puesto, era mi manilla que yo había armado. Y alguien me dijo, ¡ay, qué manilla tan linda! Una niña, fijo, qué manilla tan linda, te la compro. ¿En cuánto me la vendes? Y yo, de una, y si yo no vuelvo a preguntar en mi casa porque después me salen con cuentos, yo, 2.000. Y la vendí. Y sí, toma, sacaron la plata y me pagaron. Y yo, ¡ah! Y ahí yo empecé, números, yo, 1, 2.000, 10, serían 20.000, 30. ¡Ah! No, yo me hice rico en la cabeza. Y yo estaba chiquitico, 12, 13 años. Y entonces, después de eso llegué a la casa y empecé a recoger, en la clase empecé a recoger todos los retazos que dejaban, todos empecé a recoger y empecé a recortar las manillas y empecé a hacer manillas a lo que da. Y llegaba el otro día al colegio con manillas, ya no trataba de que quedaran parejitas, no las dejaba así como salían. Y más niñas empezaron a preguntar y empecé y ya las vendía a 3.000, a 3.500, de frente el diseño y no sé qué, y empecé a meter la cosa, empecé a vender manillas. Y me fue bastante bien hasta que se acabó el año porque yo estuve vendiendo manillas. Al que se me cruzaba le vendía manillas hechas con foamy de los retazos que todos igual habían pagado para que les dieran eso en el colegio y yo me estaba quedando con lo que sobraba y con eso les vendía. Desde pequeñito me gustaba la plata, o sea, me gustaba tener mi propia plata porque yo les decía a mis papás que quería lo uno o lo otro y ellos me decían no hay. Pero yo sí me encontré con algo difícil y era que cuando ya yo tenía mi plata y mis papás se daban cuenta y pues eventualmente les expliqué de dónde estaba saliendo, empezaron como, bueno, yo papi no tengo esfero, no tengo lápiz, no es que, bueno hermano, pero tú estás con tu emprendimiento, saca de ahí. Entonces era como, no, yo estoy haciendo plata para comprarme juguetes, para comprarme mis chicles, y los otros dicen que saca de ahí en vez de comprarme mis cuadernos y mis esferos y, me dio una rabia. Pero así fue todo el tiempo que yo producía plata, era como, saca de ahí, en vez de yo seguirme proveyendo lo normal y dejarme a mí gastarme mi plata. No, eso fue un maluquito. No sé si tú en ese proceso tuviste alguna experiencia parecida. Sí, pero quería ir como haciendo comentarios. Lo primero es que en este último emprendimiento que tuviste, cómo se nota el poder del voz a voz, ¿no? Porque entonces una amiga de la amiga, los referidos, miren, un producto, al final, digamos que nosotros no pretendemos enseñar, pero yo creo que lo importante de un negocio, un emprendimiento, como quieran llamarlo, es que tu producto sea tan bueno que al final que
que tú no tengas que hablar tanto, pues, Heiner no tenía que explicar las propiedades del foamy, el arte que había. No, simplemente quedaban bonitas y cuando a uno le gusta un algo, pues uno recomienda ese algo y se ve tan bonito. Entonces, como que, no sé, me parece eso chévere. Y segundo, quería comentar como que, lejos de juzgar a los papás, pues obviamente es entendible. No sé, yo siento que ahora que soy mamá, eso ya entiendo a mis papás, pero ni me acuerdo que mi papá decía cuando, usted, ¿cómo era que decía? Usted va a entender cuando tenga hijos. Y yo, ¡ay, qué exagerado! Y sí, en efecto, pues bueno, estoy entendiendo muchas cosas. Entonces siento que los papás, pues claro, tu enfoque es estudiar y si tú te pones como muy a pensar, es decir, hasta cierto punto comparto ese pensamiento, ¿no? Si te pones ahí a hacer cuentas y a desconcentrarte, entre comillas, como de lo que realmente vas al colegio, que es a estudiar, pues obviamente es posible que te distraigas, que pierdas el foco, pero pues obvio no, yo siento que uno de papá, o al menos nosotros lo hablamos con Heiner, que si uno ve que el niño tiene el espíritu emprendedor, el espíritu vendedor, el espíritu de resolver, hay que ayudarlo, o sea, hay que, ¿cómo se dice?, darle alas, porque pues qué chévere tener un hijo que quiera salir adelante, pues digamos que si no, pues se le cultiva. Pero siento que es como una experiencia bonita, o sea, al final pues los papás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y pues si querían que tú te enfocaras en el estudio es súper válido y que como que cuidaras tus cosas, que me pareció súper chévere lo que dijo tu mamá de que no, entonces uno va a vender pues como y tampoco digamos con el desespero que a veces uno es, no, hoy estoy tenaz de plata, entonces no, hoy voy a vender arepas o mañana voy a vender empanadas y ay, con ese afán sin desmeritar que hay un negocio de empanadas o de arepas, ay que de hecho hoy hablamos de eso, sea malo, sino que a veces uno como por la necesidad de dinero, entonces se inventa cualquier cosa y al final se vuelven negocios de temporada, o sea, ¿cómo se dice eso? Sí, de temporada. Entonces uno abre y cierra y después uno tiene 20 negocios y es que resulta que todos los quebró, digamos que por malas finanzas, o sea, hubo un montón de cosas que... Sí. Hay muchos factores porque a mí me pasó una de las siguientes cosas que hice ahí cuando iba creciendo un poco más fue que unos amigos le compraron a su hija un set de manillas para hacer manillas y venía con los alicates y las pinzas y todo era con metal y con las cosas de plástico también, o sea, era muy lindo, era como para jugar, como un poco para jugar, pero en ese jugar quedaron cosas muy lindas que nos empezaron a decir, oye, véndeme eso, está muy lindo, y se inició como un siguiente emprendimiento que ya fue como patrocinado un poco por ellos, y ese emprendimiento lo quebramos porque nosotros nos comimos la plata de todo lo que se vendió y nunca reinvertimos. Entonces cuando ya no había materiales, pues ellos no iban a estarnos comprando a nosotros materiales toda la vida para sostenernos el negocio y comernos todo en cucas. No, si pasa eso, hay que tener eso. Lo he ido entendiendo a lo largo que pasan los años, porque sí es cierto que uno con la plata se emociona mucho y hacia aquí o hacia allá y no, hay que tratar de, pero eso lo iremos abordando a medida que pasa el tiempo. Ahora que tú me preguntabas, yo recuerdo que uno de nuestros planes favoritos en mi casa con mis papás y mi hermana era los fines de semana ir a mirar proyectos de finca raíz. Y yo creo que yo siempre, toca preguntarle a mi mamá, pero yo siento que yo siempre he sido como extrovertida, aunque a veces me considero tímida, pero a mí, por ejemplo, lo que me sonaba en algún episodio anterior, a mí me encanta vender, o sea, a mí la parte comercial me parece súper chévere cuando algo me gusta, ¿no? No por allá y la que le ponen a hacer quién sabe qué, y obligado no hago nada. Resulta que nos gustaba ir a ver esos proyectos y viendo esos proyectos, yo me acuerdo que me encantaba ver las maquetas, todo el cuento y cuando llegamos a la casa con mi hermana, uno de los juegos favoritos era que ella era una cliente y yo la vendedora o viceversa. El caso es que sacamos la hojita y decíamos, el apartamento tiene no sé qué, cuántos metros de no sé qué, la maqueta, nos inventábamos una maqueta porque a mí, de verdad, cosas lindas que a hoy me gusta ir a ver un proyecto, ir a ver las maquetas me parece lo máximo. Entonces siento que por ahí empezó como mi espíritu de emprender, de vender, y me acuerdo que, bueno, pues pasó el tiempo, como en octavo, yo no sé, yo he tenido la costumbre de cortarme el mechón, capul, no sé cómo le digan en otros países, pero el mechón, el mechón. No sé si lo hago bien o lo hago mal, pero me lo he cortado yo creo que desde que tengo como 13 años. Y resulta que yo me acuerdo que una época que yo llegaba re temprano al colegio, y mientras pasaba la hora de sonaba el timbre y empezar la jornada, yo empecé a cortar el capul a las amigas, pues a la que quisiera. Y me acuerdo que cobraba, si no estoy mal, 500 pesos.
Y lo peor es que ahí llegó mi negocio porque yo pues obviamente no es que haya comprado tijeras profesionales, obviamente eso me lo comí literal. Uy, yo creo que en un pan de queso que venía en el colegio más rico, es que mi alma fat siempre. Bueno, el caso es que creo que ese fue como mi primer emprendimiento. Y quiero aclarar que mi mami, mis papás juntos fueron empleados mucho tiempo. De hecho, mi papá casi que toda su vida, la mayor parte de su vida fue empleado. Y mi mamá fue empleada y después decidió emprender. Y cuando decidió emprender y montar su propia empresa, me acuerdo que yo ya estaba como en décimo y yo trabajaba por horas. Entonces mi mamá tenía una distribuidora junto con su socio de libros y me acuerdo que participábamos de todas las ferias del libro, vitrinas pedagógicas. Bueno, eso habían un montón de nombres así súper. Y yo trabajaba por horas pues vendiendo libros. Entonces, ahí empezó BSP. Oh, y la verdad, si te digo, no me acuerdo en qué me gastaba la plata. Yo creo que en comida, la mayoría en comida. Y que siento que algo que no he tenido buena práctica con eso es que nunca ahorré. De todos esos trabajos que hice hasta esa fecha, nunca ahorré. Todo era utilidad, todo era ganancia. En ese momento, si tú estabas como en 10º, 11, tenías que unos 16, 15 años. 15. Yo tenía unos 16, 17 para esa época. Y yo empecé a vender, yo ya había vendido dulcecitos, así como bolsitas pequeñas, porque mis papás, usted que está llevando ahí, entonces me tocaba como de a poquito. Pero pues ya ahí más grande ya no estaban encima revisándome nada y pude empezar a comprar ya bolsas de a 100, entonces ya empezaba a vender más. Y yo llevaba al colegio, sí, dulces para vender, pero recuerdo en esa época algo que fue un boom en mi carrera de emprendedor, que fueron las películas en DVD. Las películas pirateadas en DVD, yo empecé a vender porque encontré un lugar, tenemos un lugar donde las alquilábamos, pero cerca a mi casa, andando, me encontré con un local donde las vendía, esas que alquilaban cerca a mi casa. Entonces empecé a comprarlas, pues al por mayor, se compraban más, eran más baratas, entonces yo las vendía a la gente pues más costosas, eran las películas que ya estaban en cine. Claro, pues de la persona que se atravesaba. Bueno, fue esa época cuando todo eso cogió fuerza. Vendí películas, las que no te imaginas, vendí muchas y me pasó exactamente lo que tú. Yo eso no ahorré nada, todo me lo mecateé, me lo comí, pero me hacía muy feliz. O sea, a mí siempre me hizo muy feliz levantarme mi plata para mis cosas, porque pues pedir en la casa no era opción para mí, porque no me iban a... Igual y sí es cierto que, digamos que ahora que lo digo así como en voz alta, sí como que yo pedía las cosas, pero pues no me las daban ahí mismo. Pero yo tengo recuerdo que a mí mi mamá me dio muy buenos regalos de Navidad, o sea, regalos costosos para de pronto la economía que teníamos en el hogar, y ella no le importaba y nos daba a mi hermano y a mí regalos costosos de lo que pedíamos a lo largo del año, como que escogía un algo y eso no lo daba en Navidad. Pero para los gustitos, las cosas ahí pendejaditas que uno quiere de plata, pues yo me levantaba mi plata y trabajaba. Luego, en la universidad seguí vendiendo dulces, ya en la universidad era un adulto y entonces ya como que yo podía hacer lo que quisiera y vendía cuando quisiera. En la universidad también está prohibido vender, entonces pues nunca, no, o sea, era a escondidas todo el tiempo, algo que me parece que es terriblemente grave en los colegios. Deberían permitir incentivar a los niños la creación de empresa, porque a la hora de eso es creación de empresa. Y seguí vendiendo dulces, pero ese fue... Hasta ahí había sido como toda mi estructura de mi experiencia como independiente. Después, eso lo hablábamos hace poco, después de que yo salí de la universidad, yo nunca trabajé, o sea, yo tuve un empleo, creo. De resto, siempre he estado pues independiente, o sea, he hecho lo que sea para ganarme la plata como independiente. Y cuando estaba en la universidad fue cuando conocí este multinivel que hablamos en uno de los capítulos y empezamos, que como que ya nos conocimos y entramos como en ese mundo. Sin embargo, la idea de emprender seguía moviéndose harto. Paralelo como todo a eso, digamos que la empresa de mi mamá, yo creo que fue en mi caso como la apertura oficial a que definitivamente a mí me gustara emprender. De hecho, yo estudié negocios internacionales con la idea netamente como de internacionalizar la empresa de mi mamá. O sea, sí o sí era como por ese lado.
La empresa obviamente en ese momento ya llevaba, no sé cuántos años. El caso es que hoy lleva 20 y pico de años y aprendí un montón de cosas. O sea, ahí es donde me di cuenta que había, ¿cómo se dice? O sea, producto que tú quieres comercializar, tienes que utilizarlo, tienes que, pues para que sea como más fluido, ¿no? Es decir, hay técnicas de venta, están los 12 cierres de Alex Day, anótenlo si ustedes son emprendedores y vendedores, y es buenísimo, pero me di cuenta que, claro, los libros que vendían mi mamá y su socio eran libros muy especializados, entonces eran para abogados, eran libros de psicología, eran libros de filosofía, eran libros, pues obvio, eran súper importantes para colegios, universidades, profesionales. Pero pues digamos que no era como mi campo, o sea, yo no me leí todos los libros, ¿no? Entonces ya yo más o menos los que ya conocía o que, no sé si porque hacíamos entrenamientos, me acuerdo mucho que no los llamamos entrenamiento, bueno, sí, capacitación. Y en ese caso, el socio de mi mami y mi mamá, o sea, mi mamá cuando fue empleada ya aprendió un montón sobre autores, sobre temas, ella era una tesa, o sea, me acuerdo que entre ellos dos se preguntaban como... lo que pasa es que el socio de mi mamá, antes de ser socio de ella, fue su jefe durante muchos años. Y mi mamá súper pila, o sea, las personas que conocen a mi mamá, ella es pilísima, tiene una empatía gigante, un corazón súper... Ella, a donde llega, cae bien, abre puertas. Mi mamá es de las que si le cerraron el banco, ella vuelven y le abren la puerta. Mi mamá es linda. Y resulta que ellos me acuerdo mucho que como que practicaban mucho, ay, ¿qué tal autor? Dígame los libros las obras de tal autor y mi mamá empezaba, tas, y yo, todos los de la empresa éramos como, oh, ¿cómo sabe? Entonces ya más o menos uno le quedaba retentiva y pues yo me di cuenta que pues los libros que más salían eran textos universitarios, pues yo ya llegaba el señor y yo sí súper empática, súper tas, le decía, mira, este libro y este es tal, o sea, conocer el producto. Y sabes que al final uno hablar como con tanta pasión y como con seguridad, porque yo no era abogada, yo no era, no sé, pedagoga, yo no era psicóloga, pero cuando tú conoces y como que sí le das como esa certeza al cliente y lo atiendes bien. Fíjate que a veces habían casos en donde la gente llegaba como, mira tal libro, y uno como que lo corchaban, pero pues uno no iba a decir, ay, no sé. Uno decía, mire, si quieres, sigue por acá, están estos, o sea, no sé, al final uno siempre tiene que resolver y yo creo que hace parte como de esta aventura de emprender y es siempre estar así como con la actitud dispuesta de querer ayudar a la otra persona. O sea, yo siento que cuando tú de pronto decides emprender por necesidad y no te gusta, hay altas probabilidades que no te vaya bien, pues porque se requiere disposición. Iba a decirte, justo mencionas eso, hay un libro, un audiolibro que lo hemos estado escuchando que se llama... es que no sé si es el de Vendes o Vendes o el otro. ¿Cómo se llama el otro que estábamos escuchando? Porque eran dos. La mente millonaria. Los secretos de la mente millonaria. Creo que es de ese. Y este señor decía, alguno de estos dos libros, se los súper recomiendo, decía el autor que las personas no les gustan las ventas o le temen a las ventas porque no saben por qué razón hacerlo. Entonces, si tú no tienes claro para qué vendes, o sea, cuál es el objetivo de que estés vendiendo, tú le tienes tedio a las ventas y tratas de huirle y dices, yo no sirvo para las ventas, a mí eso no me va bien y Y lo que siempre hemos dicho con respecto al emprendimiento y las ventas es que todos nos vendemos para absolutamente todo, para conseguir una pareja, para entrar, digamos, a la universidad. A mí me hicieron entrevista para poder pasar a la universidad y yo tenía que venderme con que yo era el estudiante que merecía ese cupo para entrar. Si uno va a un trabajo, uno se tiene que vender que tiene todas las habilidades. Claro, que uno cree en el subconsciente que no es venta, que es una entrevista y uno solo va. No, uno se tiene que preparar y ese ejercicio de prepararse funciona exactamente igual cuando uno tiene un producto y se lo va a ofrecer a un cliente. Uno se tiene que preparar, tiene que saber qué le va a decir, cómo lo va a convencer de que su producto es el mejor. Cuando uno va a la entrevista, el producto es uno, entonces uno tiene que convencer que uno es como bueno. Y entonces este señor decía eso con respecto a las ventas, de que hay que entender para qué lo estás haciendo y atar eso de la venta o en este caso el emprender a una meta mayor, no solo el ejercicio de emprender, o sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿A dónde quieres llegar con el emprendimiento? Perdón. Entonces sí como que conectaba eso y yo me acuerdo que ahorita que estabas mencionando, ustedes la empresa, cuando yo conocí a Kate y sabía que, o sea, me enteré que la mamá tenía una distribuidora de libros para Colombia, a mí me pareció eso como
extraño. Yo decía, libros, ¿quién vende libros? O sea, a mí los libros no me gustan, cero me gustaban. Y claro, pero pues ya saliendo con la Kate, pues yo tenía que mostrar interés. Entonces yo empecé a, pues como a, bueno, a ver sobre qué es, o sea, como abierto a conocer, que a veces eso nos pasa, ¿no? Uno va a emprender o está apretadísimo y no sé qué, y le ofrecen una oportunidad para emprender y es como, a pesar de que entre comillas lo necesita o le conviene, pero es que, no, muchas gracias, no. Yo en ese momento dije, no, pues yo quiero estar con Kate. Y esto es una parte importante para Kate. Yo no puedo decir, a mí eso no me gusta. No, pues hay que tratar de abrirse a entender, tratar de abrirse a involucrarse en ese mundo. A mí que no me gustaban los libros, a cero. Y empecé a conocer y quise de pronto meter acá un poquito la cucharada, que no sé si esto no se deba, toque cortarlo en edición. Que también es cierto que uno tiene que asociarse correctamente. Cuando uno va a emprender, uno hay que hacer partnership con alguien o algo, hay que encontrar buenas personas, porque recuerdo este proyecto que a mí me encantaba, que era un proyecto lúdico matemático para enseñar matemáticas en los colegios y era como todo un kit y toda una estructura para desarrollar el razonamiento lógico en los jóvenes de bachillerato y eso me encantaba. Entonces yo entré a jugar una parte en ese proyecto en el que ayudaba a armar, ayudaba a entender las cartillas, a armar todo con la otra parte de la sociedad y yo sentía que habían huecos que querían como hacerle la zancadilla a ellos, como ser ventajosos, o sea, esa era mi percepción y yo empecé como no, esto no me parece, no estoy de acuerdo, no me parece y finalmente eso se disolvió fruto de los distintos inconvenientes, las cosas no rodaban tan bien a pesar de que era un muy buen proyecto, una muy buena idea de negocio, estaba pegando, estaba teniendo resultados, o sea, era un éxito rotundo el tema de las cartillas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático y a mí eso me apasionaba, pero la sociedad no fue una buena sociedad, cosas que aprendimos a lo largo de este camino del emprendimiento. Y no conforme con eso, en paralelo, digamos que a la empresa, a finales ustedes saben que pues, hay muchos negocios que son como de temporada, ¿no? Y pues las universidades, los colegios a final de... Perdóname, te interrumpo. Esto que va a contar Kate es algo que me parece a mí importante y es que en el emprendimiento también uno tiene que asociarse o buscar rodearse de personas que tal vez sepan del tema o estén involucradas o llevan trayectoria en el tema, porque de ellas uno aprende y también con ellas uno se puede relacionar y aprender y crecer en ese mundo. Porque eso que vas a mencionar, nosotros nos vimos involucrados gracias a que ellos empezaron con la idea. Entonces el hijo de uno de los socios quiso montar un proyecto que tú vas a contar adelante. Un proyecto que nosotros sabíamos que para finales de año pues las universidades no están abiertas, los colegios no están abiertos, todo el mundo diciembre con su alegría. Entonces decidimos hacer algo paralelo y fue participar de una feria del juguete en diciembre, o sea... Decidimos no, tú, pues tu mamá y su socio. Sí, claro, pero pues yo me incluyo. Pero no, fuimos una parte importante, pero bueno, sí, ellos decidieron, hago parte del equipo. Bueno, decidieron participar de una feria del juguete y obvio era diciembre, jornadas larguísimas, o sea, era heavy. Y cuando Heiner se refiere a las asociaciones correctas es porque, bueno, decidimos apostarle a eso porque ya había alguien que estaba teniendo resultados y que esas ferias daban mucho dinero, pues porque imagínense vender juguetes, obviamente eso es, sí o sí se necesita. Y acá también otra anotación especial, y es que, por ejemplo, los árboles de Navidad, yo siento que es un negocio de moda y hay que identificar que es un negocio de moda y un negocio de tendencia. Entonces o de temporadas. Porque pues un negocio de temporada o de moda pues puede ser un árbol de Navidad. Ustedes van en marzo, abril, quiero comprar mi árbol de Navidad, pues eso no pasa. O sea, en cambio ustedes van ahorita, de hecho desde finales de septiembre, octubre ya empiezan las grandes tiendas, las de grandes superficies a vender decoración y todo de Navidad. Entonces ahorita ese es el negociazo de la vida. Entonces hay que entender ustedes de qué quieren participar. Ambas están súper bien, no significa que una esté mal y la otra no, sino que entender que no, si es de temporada, pues no siempre va a tener utilidades o no la misma cantidad que tengo cuando estamos en temporada.
Entonces, en eso decidimos participar de esa feria del juguete y fue una cosa loquísima. O sea, primero fue chéverísimo. Es que a mí me gusta esto de las ventas. Entonces, me pareció súper chévere participar. Sin embargo, me acuerdo que ese primer año que ellos ya han experimentado les fue bien y a veces uno confunde que le va bien, o sea, como que se emociona y entonces al año siguiente, entonces voy a invertir más. Y me acuerdo que en eso, ya cuando nosotros decidimos participar, era como un container como de 200, no más, eran 1000, creo que eran 1000 muñecas de una referencia. Ahora imagínense cuántas referencias de muñecas teníamos. Y resulta que esas 1000, entonces las repartieron pues para que fuera un poquito más rentable la inversión, fuera un poquito más pequeña, perdón, la inversión. Se repartieron entre varios proveedores, por decirlo así, varios stands comerciales y teníamos las mismas muñecas, todos en la misma feria. Entonces, obvio, hay personas ahí que entra a jugar, pues que la atención de la persona, incluso visualmente cómo esté ubicado el local o el stand, son muchos factores los que juegan ahí como un papel importante. Sin embargo, siento que ahí fue como un golpe duro porque a pesar se compró mucho juguete y al final entonces se volvió una guerra interna casi que entre nosotros los que habíamos como comenzado el proyecto, por decirlo así. Entonces sí fue complicado porque entonces, no sé, si la muñeca costaba 10,000 pesos, ¿cuántos son 10,000 pesos en dólares? ¿1, 10, 5, 2 por 5? Eso, $2, ejemplo. Perdón, es que no soy buena con las matemáticas. No sé, si costaba $2, $3, entonces ya yo lo vendía a 1,50 y le encima esta y no sé qué, entonces se volvió como un ambiente heavy y tenso. Entonces ahí yo dije, no, o sea, uno tiene que tener mesuras y hay que entusiasmarse, y pues ahí, bueno, empezaron a haber como un montón de jugadas un poco no leales, y bueno, al final como que eso hace que se generen como ciertas malas relaciones, incluso confusiones y a veces hasta, no sé, como que lo hacían conflictuar a uno mismo como con su amigo o su socio de toda la vida. Entonces sí siento que este tema de asociarse correctamente y de tener mesura en un negocio es importante, porque entonces a veces uno de verdad se emociona y se entusiasma. Entonces, bueno. En esa época, en el lugar en el que estábamos, era en un centro comercial, teníamos stands, todos tenían stands de juguetes y habían también pues de distintas cosas. Habíamos como 5 que fueron los que pagaron la traída de ese container, que teníamos todos lo mismo, pero en uno de los locales se montó una venta de pavos, de carne de pavo para final de año. De carnes, habían pavos, pero también había cerdo y bueno, habían distintas carnes especiales para Navidad que eran deliciosas y nosotros... Es que tocaba probar el producto, entonces ahí nos enteramos que era rico. Claro. Entonces, al siguiente año o al tercer año, no recuerdo porque nosotros hubo una época en la que nos fuimos en Colombia o ya cuando volvimos, no recuerdo, o sea, en una de las épocas decidimos montar nosotros el de pavos porque sabíamos también dónde se vendía, dónde era el sitio, el distribuidor mayoritario y entonces montamos también eso, también con sociedad con tu mamá y su socio y todos participábamos y y también nos dimos cuenta ese proceso de montar un negocio que requiere que tú estés detrás de la vitrina todo el tiempo, si no, no funciona. Y así estábamos todos allá pendientes, había que despachar, a veces llegaba mucha gente, había que despachar para aquí y para allá, y llevaban y tocaba cortar, tocaba tener cuidado, o sea, llevaba mucha dinámica y logística, y a pesar de que éramos hartos, ponerlo a andar era complicado, o sea, tenía su triqui-traqui. Y a eso agregarle que cuando tú ya no tienes manos suficientes, entonces toca ese pedazo de contratar a un alguien y que a veces también pasan cosas con los empleados, que esta hora sí, que no, que las extras, que las dominicales, que pero entonces yo llego tarde porque nos queda como también llegamos, no sé, casi que la mayoría, siempre va a haber alguna mala relación con alguien, pero de resto, no, nosotros siempre hemos estado rodeados de gente así súper enérgica, re buena actitud, y yo creo que al final cuando tú eres así, pues atraes como más personas así.
Entonces, ese de los pavos fue súper retador porque, pues, por ejemplo, una cortadora, yo decía, por si bien torpe que sí soy, es decir, yo decía, no me voy a bajar un dedo. Me acuerdo que, por ejemplo, a veces uno juzga tontamente, o sea, perdón por lo que va a decir, pero entonces yo no, entonces mi pelo no está tan peinada que anda siempre la señora. Pero yo entonces no, y el pelo con el gorro y el tapabocas, porque en esa época pues cero pandemia, entonces el que usaba tapabocas era alguien que estaba enfermo. Entonces yo sí, con tapabocas y yo, ay no, y guantes, no, mejor dicho, toda fastidiosita, ¿no? A veces uno tiene sus días. Entonces como que sí me parecía heavy, yo decía, no, esto está muy difícil, pero al final pues mientras uno tenga de verdad ganas de, y lo que decimos, o sea, las jornadas eran largas, o sea, emprender requiere de que tú tengas disposición, que ya lo hemos dicho, un por qué, claro, o sea, un para qué hacerlo, cosa que no sé, porque me acuerdo que, por ejemplo, algo que sí me costaba mucho en esa época decembrina, ay, era que salíamos tan cansados y uno iba a rezar las novenas, ¿no? Yo no sé si en todos los países rezan novena, creo que es muy colombiana esa tradición. Explica qué son las novenas rápidamente. Las novenas son 9 días en las que se hacen oraciones al Niño Dios, a la Virgen María y a San José por el nacimiento y y tiene como toda una rutina diaria en la que se hacen unas oraciones específicas, unos cantos específicas, y después de eso se come. Entonces, claro, eso siempre se practicaba pues en las casas, en los conjuntos. Entonces, obviamente uno salía cansadísimo a las 9 de la noche, incluso más tarde, ya uno que quería rezar, uno no, olvídate, y vos que quería comer, no, yo no, ya estaba cansadísimo. El caso es que, pues bueno, eso hace parte de la vida de emprender, o sea, estar dispuestos a un domingo, madrugar, trasnochar, días, festividades importantes, Navidades. Yo me acuerdo que Navidad, ese año nuevo, yo estaba rendida, o sea, obviamente uno compartía, pero ya a la 1 de la mañana yo ya estaba que off. El último, para ir cerrando esta cuestión de los emprendimientos que hemos tenido, el último que ha sido también un permanente a la par de Herbalife, fue la productora audiovisual en la que nosotros hacemos edición de video y pues digamos que hacemos este tipo de cosas como lo que le mostramos a ustedes, los que nos ven, una parte hacemos algo como esto. Que fue fruto de que yo lo quería hacer para nuestro canal de viajes, para documentar todo lo que hicimos de viajes y y la gente vio ese contenido que estábamos haciendo y me empezaron como a buscar, como, oye, yo quiero hacer un clip así, tú me puedes ayudar, yo he visto que tú haces edición, y surgió fruto de que la gente me empezara a preguntar por lo que yo estaba haciendo, que está enlazado a lo que tú dices de que uno tiene que ser como un producto de su producto, y que tal vez por eso es que la productora y Herbalife nos tiene tan a gusto, porque la gente nos pregunta por lo que nosotros usamos, por lo que a nosotros nos gusta, y además, o sea, por lo que nos gusta, porque lo tomamos o lo usamos, pero además porque la actividad como tal también nos gusta mucho. Entonces, siento que eso nos ha atrapado un montón, nos ha mantenido ahí firmes en estos últimos emprendimientos, y es como que de los más a gustos que nos sentimos. Iba a decir, y también acabamos de abrir nuestra cuenta de OnlyFans. Eso no es verdad. Ahí después se escucha a su mamá o cómo nos fue a echar al agua de esa manera. Mentiras, es que no sé, me dio risa decir eso. Se lo imagino, eso ese cabezazo no es gracioso. No, sí, ay, menten si se rieron, por favor. Es que tú dijiste, bueno, y paralelo a todo esto, Y yo creo que ya para ir cerrando, definitivamente, ay, nos falta hacer nuestro product placement del día. El día de hoy queremos comentarles de el segundo producto. Este producto es la proteína que va acompañada del batido que hablamos en el episodio anterior, porque la proteína ayuda a sentir saciedad y que cuando uno está en un proceso de pérdida de peso, la piel se adhiere al músculo. Eso es muy importante para que uno no quede medio flacidito y Esto claramente es generalidades, cada persona requiere una asesoría personalizada por el gramaje de acuerdo a su peso y su estatura, que para eso es que nosotros estamos. Nos pueden contactar, escribir y nosotros les damos como todo el plan, la guía y No porque nos pregunten quiere decir que de una vez tengan que comprar, simplemente nos preguntan, nosotros les respondemos, ustedes deciden si se ajusta a su presupuesto o no y pueden comenzar con un programa. También la proteína es muy importante para construir masa muscular, por lo tanto, si están en un proceso de aumento de masa muscular o están en una edad en que la sarcopenia está afectando un poco, pues qué bueno que poder poner proteína de fácil y rápida absorción en el cuerpo para que detener un poquito ese proceso que es natural.
Y así llegamos al final de este episodio lleno de inspiración y creatividad. Hoy hablamos sobre los emprendimientos en el colegio, esos primeros pasos que dan los niños y jóvenes con ideas frescas y una visión del mundo distinta. También exploramos emprendimientos de comida y juguetes, dos industrias llenas de oportunidades pero también de grandes retos, donde la pasión y la perseverancia juegan un papel fundamental. Como siempre, hablamos de los retos que enfrentan los emprendedores, pero también de esos logros que nos demuestran que vale la pena seguir adelante sin importar las dificultades. Ha sido un episodio lleno de aprendizajes y si estás empezando en emprender o estás en este camino, esperamos que te lleves algunas ideas y sobre todo mucha motivación para seguir adelante. No olvides que el próximo episodio también estará lleno de emociones. Vamos a hablar de un tema muy personal y poderoso: ser mamá a los 17 años. Será una conversación sincera y directa sobre los desafíos, las lecciones aprendidas y el camino de la maternidad joven. Para ese episodio vamos a tener una invitada especial, así que sé que les va a gustar. Así que asegúrense de suscribirse, compartir este episodio si te ha inspirado y dejarnos tus comentarios. Nos encanta saber qué piensas y cómo nuestras historias conectan contigo. Bye. Bye. No, Chilo, estamos descoordinados con el bye.